Creo que no es que podamos entablar una relación entre cine y filosofía, nosotros. Las relaciones entre cine y filosofía yo creo que se dan desde los comienzos del cine. La filosofía contemporánea, a los comienzos del cine, suspicaz inicialmente, encontró en él un medio de expresión, no solo de representación, es decir, de expresión, por lo tanto, de lo no intencionado, de eso que penetra en cada imagen o entre las imágenes y que plantea problemas. En ese sentido, la filosofía, como ha de dialogar y ha dialogado siempre con todos los entornos problemáticos y con todos los medios y ámbitos de expresión, está, yo creo que orgánica o estructuralmente vinculada al cine, entre otros medios. Por lo tanto, creo que no hay que buscar la relación está. Lo que me da la impresión es que en cada momento tenemos que ver cuál es la relación significativa, cuál es la relación pertinente, socialmente más interesante o socialmente más marginada, de tal manera que ese diálogo sea fructífero y en cada momento resulte relevante, tanto para la filosofía como eventualmente para el cine y sobre todo para el discurso que entre ambos se haga. Hombre, yo creo que en estos momentos, 2 de noviembre de 2014, como dice Armando, es un tanto reductivo decir que el cine narra y la filosofía no. Entre otras cosas porque la filosofía, que es cierto que conceptualiza, nunca ha prescindido de la narración. Y sobre todo porque la filosofía de los últimos años, de los últimos decenios, parece haber hecho un pacto con la narración que a veces puede resultar un tanto excesivo, tanto la filosofía como determinadas vertientes de filosofía de la historia, encuentros con las subjetividades, etcétera, etcétera. En ese sentido uno diría que al contrario, de alguna manera el cine ha ido esquivando el estereotipo narrativo, o por lo menos haciendo más complejo el estereotipo narrativo. Cierto es que el cine cuenta historias, pero una de las potencialidades del cine que se han ido desarrollando de manera plural y muy interesante es precisamente la de complejificar el concepto de narración. De alguna manera el cine ha enseñado a narrar de otra manera, a interrumpir narraciones, a establecer paréntesis reflexivos, a encontrar verdaderos abismos críticos que rompen la narración, a congelar narraciones en cuadros. Y por otra parte, la filosofía, yo creo que no en alguna medida de forma excesiva. Se ha volcado en muchas ocasiones sobre una narración incluso ausente de concepto. No vería que todavía hoy, en estos momentos, hay búsquedas paradigmáticas donde la narración, la intuición, la subjetividad, etcétera, etcétera, en ámbitos de filosofía o en ámbitos de historia, de teoría de la historia, intenta lograr un protagonismo que, sin ser necesariamente negativo, a mí en algunos casos me resulta excesivo. Bueno, igual he incurrido yo en un error hablando de exceso de narración en la filosofía, exceso de conceptualización en el cine. No, yo debo decir, no hay un estilo de filosofía y no hay un marco cerrado para la filosofía. De la misma manera, para el lenguaje del cine tampoco hay un marco establecido. La filosofía, el discurso filosófico, pues, tiene, digamos, 25 siglos y ha experimentado, en algunos casos se trata de verdadera experimentación, con muchos modos de expresión. Cierto es que durante muchísimo tiempo ha intentado distinguirse de otros ámbitos o de otros modos de expresión lingüística, acentuando el elemento conceptual y restringiendo, por lo tanto, el elemento narrativo. Es decir, eligiendo una retórica
un conjunto de retóricas que tendían más a la conceptualización. El cine, en su siglo y poco de historia, ya desde el principio hizo estallar los modelos narrativos. Es cierto que en muchas ocasiones la historia del cine incurre en olvidos curiosos y olvida ciertas líneas de experimentación cinematográfica que ya en los momentos iniciales apostaban por hacer del cine un medio expresivo en el cual la narración no fuera lo único, por lo menos la narración se reconceptualizase en el elemento cinematográfico. En ese sentido no hablaría yo de exceso, no me parece que el cine de verdad incurra en excesos conceptuales. De la misma manera que el exceso narrativo que observa uno en algunos ejercicios filosóficos puede resultar satisfactorio en el momento en el que, si no consigue una conceptualización precisa, cuando menos genere las condiciones para que la narración pueda ser leída en términos conceptuales. Creo que eso se ha hecho magníficamente, incluso no solo por, digamos, filósofos profesionales, con todas las comillas que pueda tener el adjetivo, sino por disciplinas afines, determinados modos de narrar la historia, determinados modos de penetrar en el ámbito político, diálogos con la literatura, etc. La cinematografía, el cine, es cierto que se ha convertido al ser o al haber sido, pequeño matiz, quizá el medio de expresión o el arte con mayor difusión, en términos meramente cuantitativos, y además en muchas ocasiones con una exigencia y un rigor teóricos y prácticos verdaderamente elogiables, sí podría ocupar un lugar similar al que en su momento ocupó la tragedia. Lo que ocurre es que la sociedad que recibe el cine, en estos momentos la sociedad global, tiene muy poca similitud con la sociedad y cultura ni siquiera griega o helénica, sino ateniense, que fue en la que fructificó la tragedia. En ese sentido, la analogía, como todas las analogías, es sugerente y es peligrosa. Es decir, a mí me da la impresión de que la analogía es un buen medio de problematización, pero eso suele ser un mal vehículo de solución o de exposición de las soluciones. La analogía resiste como problema. Lo que ocurre es que hay que medir las distancias y creo que intentamos hacerlo todos, vosotros desde luego lo hacéis en vuestro trabajo, entre tanto el medio, tragedia, cine, como yo diría sobre todo el ámbito en el que se desarrolla. La cultura y sociedad ateniense de un momento histórico, 80 años en la vida de Atenas, y por el contrario el siglo del cine, por decirlo así. Yo creo que no estaría mal caracterizarlo así a nivel artístico, a nivel cultural, el siglo del cine. Claro, eso solo se percibe y es la sospecha que se sugiere desde el comienzo de mi respuesta, que algo también está acabando con respecto al cine. O sea, que hay un cine en unas condiciones de expresión, de teorización, de producción y en unas condiciones de recepción social que de alguna manera se está también diversificando, entre otras cosas porque en estos momentos, yo qué sé, la identificación que durante mucho tiempo ha valido Hollywood cine resulta problemática, quizá porque ese centro emisor tiene problemas, quizá porque se están incorporando modos de pensamiento cinematográfico y de narración cinematográfico orientales, por ejemplo, de manera tremendamente importante, incluso tremendamente bella. En ese sentido, creo que sí es un momento, de nuevo, muy interesante también para estos diálogos cruzados, filosofía, cine, en el ámbito de la sociedad, en el marco de la sociedad global. Sí me parece un territorio tremendamente interesante y seguramente necesitado de una reflexión que acompañe estas muestras de ejercicio cinematográfico que resultan por una parte novedosas y por otra parte tremendamente estimulantes y cuyos canales de difusión, al
menos en España, son muy limitados, tremendamente. Las nuevas tecnologías, es decir, el cine, bueno, es algo que veía muy claramente un autor que solemos los aquí presentes mencionar, Walter Benjamin, también Siegfried Kracauer. El vínculo entre cine y tecnología es tan evidente que no solo hay que destacarlo, no solo hay que tomarlo en cuenta, no solo hay que percibir en qué medida la tecnología alimenta el cine, por cierto, en qué medida el cine exige desarrollos tecnológicos. Yo creo que esa reflexión, esa vieja reflexión que se remonta a los comienzos del cine y quizá a los finales de la filosofía, esto es broma, nos ha puesto además en la perspectiva de que siempre, en cada momento, la tecnología ha sido un elemento importante en el desarrollo del arte y en el desarrollo de la expresión, algo que quizá durante muchísimo tiempo ha pasado desapercibido. En el cine es tan evidente que la tecnología no es nada exterior, sino que por el contrario resulta finalmente interno al propio ejercicio expresivo, que eso nos ha hecho reparar también en qué medida esa misma tecnología ha influido decisivamente en los grandes cambios en el ámbito de la pintura, de la escultura, obviamente de la arquitectura, posiblemente arquitectura y cine. Son las dos artes en las cuales la presencia no solo significativa, sino realmente, digamos, estructural de la tecnología es clara. Bueno, no sé si es preciso matizar, yo digo sin matices que la tecnología ha influido decisivamente en el cine. Ciertamente la tecnología posibilita muchísimos actos, procesos de registro y conservación de la imagen que no son cine. De la misma manera que la imprenta posibilitó muchas formas de difusión. Primero la escritura, muchas formas de fijación de la palabra oral, la imprenta de difusión de la palabra escrita, que no son filosofía o que no son literatura. Es decir, en ese sentido el efecto de la popularización de las tecnologías complica un poco la escena y es muy posible que un individuo que se haga un selfie el Día de los Muertos en México crea que está haciendo cine, de la misma manera que un individuo que escribe una estupidez en 140 caracteres cree que está haciendo filosofía. Bueno, es decir, es muy posible que los límites sean difusos, es muy posible que haya genialidades en selfie de la misma manera que hay genialidades en redes sociales. Es posible que nos sintamos un poco intranquilos a la hora de percibir y de percatarnos de esa contaminación, no necesariamente negativa, digamos, por lo tanto, de ese acoso de ciertas formas de conservación y expresión, tanto en el mundo de la escritura como en el mundo de la imagen. Bueno, yo creo que esto pertenece, como hubiera dicho Wittgenstein, al mundo tal y como nos lo hemos encontrado, y es un elemento más del problema, posiblemente un elemento más de alguna eventual solución. Sí, soy un cinéfilo desde hace muchísimo tiempo. El cine primero forma parte de la historia de mis satisfacciones, también de mis preocupaciones, también de mis traumas. No sé, nunca logré robar un banco como lo hacían algunos, jamás me besó la chica como hacen a otros. O sea que de alguna manera el cine está fijado en mi biografía desde muy pronto. Una de las aficiones de mi padre era llevarme al cine ya desde muy pequeño. Posiblemente eso crea hábito, supongo que en muchos casos ha sucedido como el mío. Y después, pues bueno, la relación con el cine sin perder nunca el elemento de satisfacción, de búsqueda, o bien de una narración convincente, o bien incluso de un rato de entretenimiento inteligente. Bueno, pues ha ido complicándose la relación en la medida en que uno va descubriendo también cuando tiene algunas armas analíticas, críticas o hermenéuticas para descubrir lo que en el cine hay, lo que decíamos, es un medio expresivo al que también hay que interrogar más allá,
por citar al clásico que tanto amas, del placer y de la utilidad. Por lo tanto, ya digo, sin perder nunca la relación de filia, creo que se hacen malos análisis de cine, o se establecen malas relaciones entre filosofía y cine, si esa relación existe, la relación de filia. Bueno, pues como con todas las amistades y amores, en algún momento han de pasar, cuando de filosofía se trata, por un registro reflexivo, crítico, que permita incluso incordiar con discurso aquello que durante mucho tiempo fue una mera satisfacción. Esa pregunta, doctora Frodes, es la pregunta traidora que a los niños les hacen: ¿quieres más a papá o a mamá? Esa pregunta no se debe hacer. Hay muchos directores que... Es decir, no diría yo que hay directores que me gustan más o que me interrogan más. Sí hay directores, géneros, que me han acompañado durante más tiempo. Es una mera cuestión de tiempo. De pronto alguien se incorpora a la nómina y rompe los esquemas que uno tenía establecidos. Pero sí es cierto que, entre otras cosas, somos un ejercicio más o menos ordenado de rutinas, y efectivamente hay unos cuantos directores que pertenecen a mis rutinas. No sé, muchísimos de la escena europea. Soy un fan, por decirlo así, rápidamente, del cine europeo. Pero vamos, yo creo que no solo lo que hago, lo que escribo, sino yo mismo, sería incomprensible para mí mismo, para los demás lo soy, sin, no sé, la filmografía de John Ford, la filmografía de Orson Welles, en este caso completa, la filmografía de Kubrick, la de Pasolini, momentos significativos de la filmografía de Hitchcock. No sé, si uno se pone a hacer ahora mismo la nómina de aquello que ha visto con devoción y aquello que después ha traicionado con una reflexión más o menos impertinente, la nómina sería amplia. En cualquier caso, lo curioso de la relación con la filosofía de la religión, al menos tal y como yo la experimento entre filosofía y cine, es que incluso después de esas traiciones reflexivas la pasión sigue intacta, y en ese sentido es una nueva invitación a volver a poner el cine, ese cine y otro, en el foco de la pregunta. Bueno, la relación de Eugenio Trías con el cine es una relación que, como él mismo ha expuesto en público, y conversamos más de una vez, recubre toda su biografía. Por decirlo de alguna manera, Eugenio Trías nació a la conciencia y al cine casi simultáneamente. Tanto el ir al cine como todo lo que rodea al cine. Recuerdo conversaciones entrañables en este momento sobre carteles cinematográficos. Todo lo que significaba ir al cine resulta que formaba parte, y eso es muy importante, ¿no?, de ese almacén, que siempre es selectivo, de los recuerdos significativos. O sea, cuando uno traza su biografía, si es que se atreve, y Eugenio se atrevió, yo no me atrevería nunca, en esa biografía, cuando uno está leyendo, ve inmensidades de olvido, en ocasiones deliberado y en otras ocasiones no. Cuando algo se resalta significativo, cuando algo se fija ya en la infancia y acompaña durante toda la trayectoria, eso quiere decir que, bueno, que uno mismo no se comprende sin ese medio, y de hecho, bueno, pues es evidente, porque está publicado, que el diálogo con el cine ha acompañado a Eugenio Trías a lo largo de toda su trayectoria, que su último libro, por desgracia, el que ha sido su último libro, sea, en ese sentido, el que ocupa un lugar de testimonio y testamento, sea un libro de diálogo, filosofía y cine. No digo que no sea casualidad, digo que de alguna manera hace justicia a la relación de Eugenio Trías con el cine, no necesariamente a la relación de Eugenio Trías con la filosofía, ¿no? Esa filosofía podía y seguramente debería, y seguramente lo hará, expandirse de muchas formas. Pero no está mal que los recuerdos, cuando uno lee los recuerdos de Eugenio,
de Eugenio Trías, el cine aparezca como uno de sus primeros despertares a la conciencia reflexiva y crítica, también a la satirización que el cine provocaba, y que su último libro sea precisamente una de las muestras de las muchas que podía ofrecer ciertamente de ese diálogo. Yo trabajo, bueno, en condiciones, digamos, físicas no excesivamente satisfactorias, pero con un ánimo y un entusiasmo verdaderamente, no increíbles, verdaderamente esperables. En eso recuerdo algunas conversaciones cuando estaba trabajando Kurosawa, cuando estaba trabajando Kubrick, fundamentalmente Hitchcock, donde el entusiasmo del Eugenio niño mirando carteles y viendo películas volvía a manifestarse, eso sí, matizado por el Eugenio adulto que tenía una enorme trayectoria para leer eso que veía casi como si fuera la primera vez. A la pregunta anterior, una de las preguntas anteriores, se mencionaba a John Ford. Casi decir John Ford es decir western, es una metonimia del western. Ciertamente que es, una vez dicho eso es una injusticia. El western no es un género, es un continente. Bueno, es uno de los continentes más significativos del cine, cuyos contenidos, como dices tú, son estimulantes casi siempre. Dejamos el hecho de que todos conocemos, como en todo western, muy malos, por decirlo así, rematadamente malos. Pero claro, en ese continente hay verdaderas obras de arte. Me da la impresión, y fíjate que he pensado mucho sobre ello, lo que ocurre es que no me he atrevido nunca a escribir algo tan aparentemente dogmático como lo que voy a decir ahora. O sea, creo que el western es de alguna manera el género del cine, el género que culmina el primer intento del cine, que es ser una especie de obra de arte total. Ya sabes, sé que hay que tener mucho cuidado con esa expresión, esa de Kunstwerk, pero ser esa obra de arte total que además no solo acumulase registros, fotografía, música, imagen en movimiento, narración, etcétera, etcétera, sino que además en muchas ocasiones, por decirlo así, llevó a extremos de exigencia muy altos la voluntad de hacerse cargo y renovar todas las narrativas significativas, todas las narrativas significantes. Y creo que en algunos momentos lograrlo en algunos momentos, tengo ahora mismo 10 o 12 películas en la cabeza, lograr escenificar un registro épico, un registro trágico, un registro lírico, un registro dramático, como sucede en muchas ocasiones, marca un hito. Y eso hace que el western, que tantas veces ha logrado eso, esa conjunción verdaderamente mágica en ocasiones, se haya colocado, por decirlo rápidamente, más allá del contexto. O sea, se ha convertido en un texto perfectamente exportable, eso sí, que seguramente las condiciones de recepción hacen que el diálogo con el western sea de diversas maneras fructífero. Pero yo sí, en estos momentos ya diría una cosa: es muy posible que el western en el momento de su nacimiento es muy posible, pero seguramente habría que matizarlo, un género genuinamente americano, como el sabor de cierta marca de tabaco. Esto lo quitas luego. Pero no, el western es el género que en algunos de sus momentos más significativos ha mostrado lo que el cine puede lograr, o sea, lo que un cine ambicioso y realmente bien realizado puede significar. De ahí que algunos de sus monumentos sean piezas indelebles del arte en general, de la historia del arte.